Santiago capítulo 1 el día de hoy. Súper emocionante comenzar siempre un nuevo libro de la Biblia, sobre todo cuando ya hemos avanzado tanto. La iglesia empezó 8 años atrás estudiando en el Nuevo Testamento el Evangelio de Marcos. Y después del Evangelio de Marcos, para no ver todos los evangelios, vimos solo un evangelio, el de Marcos, y después fuimos a Hechos, y fuimos avanzando a través del Nuevo Testamento por el libro de los Hechos, por las cartas de Pablo a las distintas iglesias, por las cartas generales. Recién comenzamos en Hebreos. ¿Te acuerdas que estudiamos Hebreos todo completito? Fue muy intenso. Y ahora Santiago es la segunda carta en la sección de las cartas generales, no las cartas de Pablo, sino cartas ya generales a iglesias en general, escritas por personas específicas. Por ejemplo, Santiago es una carta escrita por Jacobo, como vamos a ver. Después vamos a estudiar Pedro, primera y segunda de Pedro, que son cartas escritas por Pedro. Primera, segunda y tercera de Juan, Judas, y luego ya entramos hasta el último libro, que es Apocalipsis, este libro profético, y lo vamos a estudiar, sí, en domingo, verso a verso, capítulo a capítulo, y va a ser bastante interesante llegar a ese libro en su momento. Pero hoy nos encontramos en Santiago, y si ya estás ahí, en la página 1770, no, cada Biblia es distinta, por supuesto. Pero vamos a orar y comenzamos este estudio. ¿Me acompañan? Señor, ayúdanos hoy a poner mucha atención. Quita toda distracción, quita todo afán, quita todo aquello que nos podría distraer de aquello que tú quieres hablar. Danos mucho interés hoy por tu palabra y ayúdanos a mantenernos bien despiertos, Señor. Quizá olvidar un poco el hambre, el calor y poder recibir lo que tú has preparado para nosotros el día de hoy. Te damos gracias por esto, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Santiago. Te platico un poco acerca de Santiago, o de la carta de Santiago primero, porque después te voy a platicar de Santiago. Primero acerca de la carta. Es una carta muy especial porque, si recuerdas, todas las cartas de Pablo que hemos estado estudiando tienen casi siempre este formato de primera sección de la carta, instrucción doctrinal, mucha enseñanza, mucha doctrina, casi teológico el asunto. Y la segunda parte de la carta ya es muy práctico, cómo vivir a la luz de las cosas que nos presentó en los primeros capítulos. Ese es el formato general que hemos estado viendo. Sin embargo, la carta de Santiago no tiene tanto esta forma de enseñanza, pues de entrada porque no es Pablo el autor, sino alguien más, Jacobo. Y esta carta realmente es, creo yo, y según mi perspectiva, la carta más práctica de todo el Nuevo Testamento. Desde el versículo 2 se va a la yugular, ¿no? Va directo al tema, va directo a lo práctico, y en ese sentido es una carta que nos presenta la fe en su forma más práctica. No solamente decir que soy cristiano, sino realmente nos confronta a vivir una vida que demuestra el carácter de Cristo, aquel a quien seguimos. No nada más cristiano de palabras, sino de obras, de hecho. ¿Recuerdas esta idea de no ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra? Entonces, eso es lo que se enfatiza. Incluso también cita o hace alusiones al Sermón del Monte. ¿Recuerdas a Jesús en el Sermón del Monte, en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo? Hablando de amar a tus enemigos, hablando de ser luz, hablando de cosas muy prácticas, de cosas muy directas. Bueno, esta carta tiene mucho ese sentido, e incluso Jacobo toma algunas ideas del Sermón del Monte. El estilo de escritura de la carta es un estilo con un sabor muy judío, ya que Santiago, el autor, era judío, y usa de preguntas retóricas. Mucho de la enseñanza judía es a través de preguntas, pues lógicas, preguntas retóricas. Por ejemplo, en el 2:4, Santiago pregunta: ¿qué no hacen distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? En el 5 del capítulo 2 dice: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este siglo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido Dios a los que le aman? En el 3, 11 y 12 hay más preguntas. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? En el 4:1 también Santiago pregunta: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Y preguntas como estas, que van a traer instrucción, que son preguntas retóricas, se repiten a través de toda esta carta. También cita personajes del Antiguo Testamento. Pone el ejemplo de Abraham en el 2:14,
habla de Rahab en el 2:25, habla de Elías, este profeta en el Antiguo Testamento, en el 5:17. Y así se repiten muchas veces estos nombres, esta idea muy judía. Y como te decía, el énfasis de la carta tiene que ver con obediencia, con las obras que demuestran salvación. El 50% de la carta son imperativos, no son sugerencias, son cosas que el autor demanda y te dice: muéstrame tu fe por tus obras. Quiero ver que realmente eres un cristiano. De los 108 versículos que tiene la carta, 58 son en esta forma imperativa. Entonces es muy práctica y por lo mismo, por el énfasis que tiene esta carta en las obras, en mostrar la fe, es una carta que muchos cristianos en la historia, como Martín Lutero, por ejemplo, no consideraban demasiado o hacían un poco a un lado, ya que tú sabes que Martín Lutero estaba separándose de la Iglesia Católica que enseñaba y enseña las obras para salvación. Y eso es un contraste con lo que la Biblia muestra acerca de la gracia y el regalo de Dios. Es lo que te salva, no lo que tú puedes hacer, sino lo que Dios ha hecho. Pero las obras tienen un lugar. ¿Qué lugar tienen las obras? ¿Te acuerdas? En Efesios 2:10. Dios preparó buenas obras desde antes de la fundación del mundo para que nosotros caminemos y anduviéramos en esas buenas obras. No para salvación, sino porque ya soy salvo. Esto lo hablamos un poco la semana pasada, ¿verdad? Entonces simplemente Santiago muestra mucho este proceso de santificación, que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La necesidad de vivir una vida rendida a Cristo, que demuestra su fe y su rendición a Cristo al vivir una vida de integridad, una vida correcta, ética, moralmente, pero sobre todo bíblicamente, de acuerdo a los principios y a los estándares que Dios requiere. No para salvación, otra vez, sino como una respuesta a la gracia. Algunos piensan que Santiago está contradiciendo a Pablo, porque Pablo dice: no por obras para que nadie se gloríe, y Santiago en el 2:24 dice: el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero en el contexto entendemos, otra vez, que la fe sola salva, pero la fe que salva no viene sola. La fe sola salva, pero la fe que salva verdaderamente no viene sola. Las obras como evidencia de nuestra salvación. Una cosa más. Es una carta parecida a Proverbios. ¿Recuerdas que en Proverbios se nos van dando una idea detrás de otra idea y cada versículo es como una idea casi independiente? Es un libro parecido en el Nuevo Testamento. No tiene tanto un bosquejo que pudiéramos hacer, sino simplemente es idea, observación tras observación, con un tema central que es eso: una fe evidente, una fe que se demuestra en obediencia. ¿Esto es contrario a lo que Jesús dijo? No, Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Es una evidencia de fe, es la obediencia a la palabra de Dios. Así es que esto es una breve introducción sobre la carta. Vamos a leer los versos 1 al 4 y comenzamos a desglosar el texto. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. En el versículo 1, la primera palabra es el nombre de ¿quién? Del autor, de Santiago, ¿cierto? Santiago. Pero es importante explicar que esta palabra Santiago realmente es una abreviación de dos palabras: San Jacobo o San Jacobo, Santiago. Es por eso que Santiago y San Jacob es pues muy parecido. Esa es la idea. Jacobo es realmente quien escribe esta carta. Jacobo era un nombre bien común en esos tiempos. Era algo así como Juan Pérez el día de hoy. Había muchos Jacobos. Se les ponía Jacobo en honor al patriarca Jacob, el Antiguo Testamento. Entonces tú gritabas Jacob y medio pueblo volteaba, mande, ¿no?
Eso nos sucede un poco hoy en la escuela de Semilla con el nombre Samuel. Tenemos como 10 Samueles. Ok. ¿Qué Jacobo sería aquel Jacobo que escribe esta carta? Porque el Nuevo Testamento habla de varios Jacobos en los evangelios. Por ejemplo, hay un Jacobo, o bueno, hay dos Jacobos que pertenecían al grupo de los 12 discípulos de Jesús. Dos Jacobos son mencionados en las listas de los discípulos. El primero es uno llamado Jacobo, hijo de Alfeo. Lo único que sabemos de este hombre aparece mencionado en Mateo 10:3, Marcos 3:18. Y lo único que sabemos de Jacobo, hijo de Alfeo, es que su papá no era guapo. Jacobo, hijo de Alfeo, no. Realmente no hay información acerca de él, solo se enlista, pero no hay eventos donde él participe como protagonista o como personaje central en los distintos relatos de los evangelios. Hay un segundo Jacobo en la lista de discípulos, ¿recuerdas? Jacobo y su hermano Juan. Juan y Jacobo eran ambos hijos de Zebedeo, otro que acaba con eo, ¿no? Al parecer, un requisito para pertenecer a esa cultura era que tu apellido terminara en eo, ¿no? Alfeo, Zebedeo, o tu nombre, Alfeo, Zebedeo, Rauleo, etc. Estos dos hombres, Juan y Jacobo, eran discípulos de Jesús y eran hermanos. Eran hermanos a quienes el Señor Jesús un día los apodó hijos del trueno, ¿no? ¿Te imaginas que Dios te diga, eres un hijo del trueno? ¿No? ¿Por qué? Porque eran tipos muy intensos, que cuando alguien venía y quería traer algo a Jesús, pero no estaba caminando cerca del grupo de discípulos, ellos decían, no estamos de acuerdo, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo para que los consuma? Echan demonios en tu nombre, pero no están cerca de nosotros. Y dice, tranquilos, hijos del trueno. Boanerges es la palabra que Jesús usa para apodarles. Bueno, ese Jacobo tampoco es el autor de esta carta. No es tampoco uno de los discípulos quien escribe esta carta. Eso nos deja con el último de los Jacobos en el Nuevo Testamento con posibilidades de ser el autor. ¿Por qué digo que el otro Jacobo, hermano de Juan, no era? Porque él muere en el año 44 después de Cristo, en Hechos capítulo, ahora verás, 12. No, pues no lo pegué bien. Sí, Hechos 12. Herodes Agripa lo asesina en 44 después de Cristo. Y esta carta se escribe en el año 50 o 60 después de Cristo. Entonces no hay manera de que este Jacobo sea el autor de la carta. Entonces nos queda el último. ¿Qué Jacobo? Bueno, hay otro Jacobo que aparece en el Nuevo Testamento que nos dice el texto era hijo de María y José. Jesús fue el primer hijo que tuvo María y José como su padrastro, porque Jesús es hijo de Dios. De manera que cuando José y María tuvieron más hijos, en realidad estos fueron medios hermanos de Jesús. La Biblia dice que María y José tuvieron otros hijos como Jacobo. Esto está en Marcos 6:3, el Evangelio según San Marcos 6:3. Dice, hay personas que están cuestionando a Jesús y dicen, bueno, ¿qué no es este Jesús el carpintero? Es hijo de María, es hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿Y no están aquí con nosotros sus hermanas también? Es decir, José y María, después de haber tenido a Jesús, tuvieron más hijos, tanto hombres como mujeres, según el texto bíblico. Quizá no es lo que la religión tradicional enseña, pero es lo que la Biblia establece. Hay un hombre llamado Judas también, no es el Iscariote, por supuesto, que es hermano de Jesús. Entonces, ahí está la familia de Jesús: Jacobo, José, hijo de José, Simón, Judas, sus hermanas. Y es muy interesante que en este texto no vas a ver a Jacobo presentándose como hermano de Jesús, pero ahorita vamos a hablar más de eso. Es algo también importante anotar que Jacobo no creía en Jesucristo como Dios, como el Mesías, durante todo el tiempo en su vida, sino probablemente hasta después que se le aparece el Señor Jesús a su hermano resucitado. No sabemos realmente por qué, pero Juan 7:5 nos dice que ni siquiera sus hermanos creían en el Señor Jesús. Juan 7:5, ni aún sus hermanos creían en Él. En 1 Corintios 15, Pablo está hablando de Jesús, cómo es que murió, cómo es que fue sepultado y resucitó. Y Pablo está hablando de cómo es que Jesús, después de resucitarse, verso 5 de 1 Corintios 15, apareció a Cefas.
Después apareció a los 12. Después, verso 6, apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y dice Pablo, y de esos hermanos muchos todavía viven y otros duermen. O sea, ve a preguntarles si no es cierto que Jesús se les apareció resucitado. Ahí están en sus casas. Algunos ya murieron, pero todavía hay gente viva que testifica. Pero después de aparecer a esos 500, ¿a quién dice el verso 7 que se apareció? Después apareció a Jacobo, el hermano del Señor, se le apareció, y después a todos los apóstoles, y añade Pablo, al último de todos los que se les apareció, como un abortivo me apareció a mí. Yo no era digno de que él se apareciera y resultó que él se quiso aparecer a mí, dice el apóstol Pablo. Pero enfatiza, Jesús se apareció a Jacobo después de que resucitó. ¿Jacobo creía en Jesús antes de la resurrección? No. Sin embargo, después de que se aparece, algo cambia en su vida. Tiene un encuentro con Jesús resucitado que le hace ver las cosas de una manera completamente distinta. Entiende que realmente su hermano mayor es el Mesías, el Salvador, y su vida cambia de tal manera que en el siguiente capítulo, después de la aparición de Jesús, después de la ascensión de Jesús, el siguiente capítulo después de eso, en Hechos capítulo 1, vemos que él está orando junto con sus hermanos, junto con los apóstoles. Dice en el 1:14 de Hechos, todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Los hermanos de Jesús, toda la familia finalmente creyó en Jesucristo. Hubo incredulidad inicialmente, pero después, al haber una revelación personal de Cristo resucitado, creyó. Pero no solamente se quedó siendo un cristiano, digamos, nominal, este buen Santiago o Jacobo, el hermano del Señor, sino que de alguna manera él fue usado por Dios para ser un pastor importante, demasiado importante en la iglesia primitiva. En Gálatas 2:9, Pablo está hablando de cómo tuvo que irse a encontrar con las columnas de la iglesia, los pastores más importantes, quienes tomaban la mayor cantidad de decisiones en la iglesia primitiva, y pone a Jacobo, a Cefas, esto es Pedro, y Juan en el mismo lugar, reconociendo la gracia que me había sido dada. Jacobo, Cefas, Juan, considerados como columnas, nos dieron a mí, Pablo, y a Bernabé la mano en señal de compañerismo. Se pusieron de acuerdo en un tema que se estaba tratando. Pero es interesante notar que a Jacobo se le llama columna de la iglesia. Pasó de incrédulo a creyente y luego a ser usado por Dios de una forma tremenda, de manera que él era la autoridad en las iglesias de Jerusalén, principalmente las iglesias judías. En su mayoría de congregantes tenían judíos, entonces Jacobo era realmente el pastor que estaba encargado de ese tipo de iglesias en la zona de Jerusalén. Ahora, Santiago, un dato más, era casado. Lo sabemos porque Pablo en 1 Corintios 9:5 hace una pregunta a los corintios y dice Pablo: no tenemos derecho nosotros, Pablo y los que me acompañan, de traer con nosotros a una hermana en el sentido espiritual, una hija de Dios, como esposa por mujer. Y también los otros apóstoles y los hermanos, ¿qué dice? Del Señor. Y Pedro, los hermanos del Señor incluye a Jacobo. Es decir, él tenía a su esposa que viajaba con él, que servía con él, que era un pastor, era un obispo, era un sobrevedor que estaba casado. La Biblia muestra claramente cómo es que no necesitas mantenerte en celibato o soltero si quieres servir a Dios. Es una bendición si Dios te permite poderte casar, servir junto con tu esposa al Señor. Entonces Santiago era casado y eso nos hace entender por qué es que habla de las pruebas en el capítulo 1. No es cierto. Una bendición, ¿cierto? La soltería o el matrimonio tienen sus pruebas, pero todas tienen siempre un propósito que Dios quiere cumplir. Esto es un poco acerca de Santiago, acerca de su muerte. La Biblia no nos dice cómo murió, pero la tradición cuenta que en el año 62 él murió porque lo aventaron del monte del templo, lo apedrearon después de que había caído. No había muerto por la caída, entonces lo apedrearon y él murió mientras oraba: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, imitando así las palabras de su hermano mayor, a quien no llama hermano mayor en el verso 1, sino Señor. Verso 1 dice así: Santiago, ya hablamos un poco de Santiago, ¿verdad? Mucho, diría yo.
hermano del mero, mero creador del universo. ¿Dice ahí? Porque si yo hubiera sido Santiago, me hubiera presentado así con las credenciales de Rumi del Salvador de las naciones. ¿Sabes? ¿Cómo se hace llamar a sí mismo? Siervo. ¿Siervo de quién? Siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. ¡Qué humildad! La palabra siervo, pues es una palabra en español a la cual no se le hace justicia, porque la palabra es doulos en griego, que habla de esclavo por amor. Un esclavo de la más baja categoría, que su voluntad está supeditada absolutamente a la voluntad de su Señor. Entonces Santiago dice, yo soy un vil esclavo de la más baja categoría, no me mando solo, tengo un Señor, alguien me manda, yo no vivo para mí, sino para obedecer aquello que mi amo me pide, aquello que mi kurios en el griego, Señor, me pide. Y ese Señor es Jesucristo. Reconozco a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como mi Señor. Y qué interesante que Santiago diga que Jesús es Señor, porque dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra Señor kurios solamente se usaba para referirse al Dios del Antiguo Testamento todopoderoso. Es una palabra que estaba, digamos, apartada solamente para ese uso. Y aquí Santiago dice, Jesucristo es ese Dios todopoderoso del Antiguo Testamento, es Señor. Déjame decirte algo. Si alguien tiene, digamos, la facultad para recomendarte absolutamente o para desacreditarte completamente, es tu hermano. Y tu hermano menor. ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo fuiste con él? Y el hecho de que Santiago diga, sí, Él es el Cristo, Él es el Salvador. Es mi hermano, fue mi hermano menor en la carne, mi hermano mayor, perdón, en la carne, fui su hermano menor. Pero ahora que lo pienso bien, aunque no creía en él, no tenía razones para no creer, porque fue perfectamente obediente a mi mamá. Porque si algún conflicto tuvimos, no fue por él, sino por mí. Porque siempre que mamá le decía comparte, me prestaba. Porque nunca lo vi llegar tarde después de que mis papás le decían a qué hora llegar. O sea, vi una obediencia perfecta en él. Claro, tiene sentido, él es. Tu hermano puede o respaldarte o desacreditarte. Eso me lleva a decirte que por favor no le pidas referencias a Patricio de mí. Por favor, porque te vas a cambiar de iglesia. Él dice, Él es el Señor. Él dice, Él es el Mesías. Su vida fue transformada por Él, por su hermano mayor, a quien ahora reconoce como el creador de todo. Él es el autor y vamos a ver todo aquello que Él escribe, influenciado por la enseñanza de su hermano, por supuesto, en el Sermón del Monte. Pero antes de avanzar hacia lo que la carta contiene ya como enseñanza y como consejo, mira a quién escribe. Ya hablamos del autor, hablemos de los destinatarios o los que reciben la carta. Verso 1, a las, ¿qué dice? A las 12, no, pues ya son como las, no. A las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. ¿Quiénes son esas 12 tribus? Pues bien, puede hacer referencia a estos judíos. Las 12 tribus es una referencia a la totalidad del pueblo de Israel, ¿no? Que estaban dispersos en distintos lugares, Asia, Grecia, Egipto, Italia. O bien puede hacer referencia a estos cristianos judíos que por causa de la tribulación tan difícil que se enfrentaba en la iglesia primitiva, tuvieron que ser dispersados y tuvieron que salir de Jerusalén para ir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Santiago dice, yo le voy a escribir a mis hermanos judíos de la dispersión, las 12 tribus, específicamente judíos. Ahora, ¿por qué específicamente judíos? Porque esta es la primera carta en el Nuevo Testamento que se escribe. ¿Y quiénes fueron los primeros cristianos del Nuevo Testamento? ¿Qué nacionalidad tenían? Eran israelitas, eran judíos, religión judía. Entonces, en ese sentido es que Santiago dice, voy a mandar una carta para toda la familia, para todos los cristianos judíos que están en toda la dispersión. ¿Eso limita la carta solamente a judíos o a israelitas? ¿Quiere decir que eso no aplica ya para nosotros? No. Creemos que esto está escrito también para nosotros, porque todos aquellos que hemos confiado en Jesús hemos sido hechos parte de la familia de Dios. Dice la palabra que Dios quitó la enemistad que había entre judíos, gentiles, y de ambos pueblos hizo uno. Que todo aquel que cree en Él, sin importar su trasfondo, su nacionalidad, su religión, es hecho hijo de Dios. Entonces,
estas palabras que estamos por leer aplican también para nosotros porque somos parte de la familia de Dios. Así es que podemos pensar en los semillosos que están en la dispersión de Tlanepantla, ¿no? Hasta acá vino a dar la palabra de Dios y esto es para nosotros. El deseo que Él tiene en el versículo 1 para ellos, a las 12 tribus que están en la dispersión, 2 puntos, salud. Al parecer, las tribus de la dispersión habían estornudado. No. Esta es una palabra que se usa simplemente para desear gozo, desear el bienestar y la alegría y la satisfacción en la vida de una persona. Yo deseo que estés satisfecho, que estés gozo, que tengas salud, que estés entero. Esa es la idea de la palabra en el griego. Entonces es esta salutación muy sencilla, salud, distinto a gracia y paz que el apóstol Pablo ponía, pero también otra salutación típica. En el verso 2 se va directo a la yugular. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y va directo al asunto, diversas pruebas. Les llama hermanos míos, no porque no se acordara de su nombre, ya sabes. Ah, sí, hermano mío, déjame orar por ti. Sino es una palabra que es adelfos, hijos de un mismo padre, parte de la misma familia. Quiero decirles algo, mis hermanitos. Tengan sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Cuando se encuentren. No dice, pues si en algún momento se encuentran en diversas pruebas. No dice si en algún momento, como pues puede ser que pase o no. No, Santiago dice cuando se encuentren. ¿Quién aquí el día de hoy está en prueba? La verdad, sinceramente. ¿Quién ahorita el día de hoy está en un tiempo como de paz que no siente que hay una gran prueba encima de su vida? Alza tu mano si te sientes como en un momento de paz. Ok. No quiero agüitarte a ti que alzaste la mano, pero te prometo que van a venir y se va a poner color de hormiga. Pero Dios tiene un propósito y vamos a hablar de eso. Puede que tengas prueba, puede que no tengas prueba. Lo que es una realidad es que en un momento o en otro vas a enfrentar dificultades. Y me llama la atención que diga diversas pruebas y no cuando estén en persecución solamente. Porque el contexto es que ellos estaban siendo perseguidos, ya hablamos de eso, ¿no? Habían matado a Jacobo, el discípulo, en Hechos 12, Agripa lo mata. Vemos a Saulo de Tarso en ese momento respirando amenazas y muerte contra los discípulos. Estaban persiguiéndolos. Vemos a Esteban, quien muere apedreado por causa del testimonio de Jesús. Sin embargo, Santiago no se limita a decir solamente la persecución, sino dice diversas pruebas. Y esto de diversas pruebas habla de cualquier tipo de aflicción, cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de adversidad. Un hijo de Dios puede estar pasando por enfermedad. ¿Sí o no? Un hijo de Dios puede estar pasando por dificultad económica. Un hijo de Dios puede estar pasando aflicciones, prueba, tribulación. Sí, eso es lo que la Biblia enseña. Porque hay esta doctrina chafa, diría yo, no bíblica, que dice que si tú estás pasando problemas de algún tipo es porque tu fe no es auténtica o porque tienes un pecado oculto o manifiesto. Sin embargo, la Biblia muestra que las pruebas y las aflicciones en la vida del Hijo de Dios no son una posibilidad, son una garantía. Jesús dijo en Juan 16:33, y le dijo a sus discípulos, aquellos que habían decidido seguirle: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán, ¿qué cosa? Aflicción. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 3:12, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Hechos 14:22, Pablo confirmaba el ánimo de los discípulos, les daba una palabra de confirmación y de aliento. Iba a la iglesia y les decía: esta palabra es de Dios para ustedes. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entren en el reino de Dios. Y todos, amén. No, porque te preguntan: ¿cómo estás? En victoria, hermano.
Pero ¿quién de nosotros dice, cómo estás? En prueba, mi hermano. Y ahí vamos a hablar del sumo gozo que debe haber, pero esto es más adelante. Un hijo de Dios puede pasar dificultades. ¿Y sabes qué? A veces, lejos de que las dificultades que estás pasando son porque tienes un pecado, es porque no quieres caer en pecado. Porque el mundo jala para otro lado. Y el mundo que ha decidido dar la espalda a su Salvador te lleva para un lugar en donde tú no quieres ir. Y esa tribulación que estás viviendo es porque no estás cediendo ante la presión del mundo, justamente. Ese tipo de tribulaciones suceden. Y no solamente por seguir a Jesús. Hay tribulaciones también por el simple hecho de que vivimos en un mundo caído, en un sistema que está corrompido y que todo lo ha arruinado el pecado. En un mundo donde tendremos aflicción y hay muerte física. Y hay tremendo dolor al enfrentar la pérdida de un ser querido. Hay tremendo dolor en ver a gente que amamos enferma en el hospital quizá, o en tu propia vida, esta aflicción que quizá podrías tener. Es parte de la naturaleza corrompida y el mundo en el que nos encontramos. Dios ha prometido restaurar todas esas cosas algún día. Mientras tanto, en el mundo vamos a tener aflicción. Entonces es parte del paquete. Del paquete de ser cristiano y del paquete de estar vivo. Así funciona. La pregunta sería, ¿por qué Dios permite en nuestras vidas, en nuestro mundo, este tipo de cosas? ¿Sabes? Dios siempre tiene un plan soberano al permitirnos enfrentar diversas pruebas. Hay muchas razones por las cuales Dios permite las pruebas. Podríamos dar una lista muy larga, pero este texto nos muestra algo en particular. Dios permite las pruebas en la vida del cristiano para revelar de qué estamos hechos, para revelar la calidad de nuestra fe, para revelar el tipo de personas que somos. Una vez escuché a alguien decir que los hijos de Dios somos como bolsitas de té que cuando las metes en agua caliente se demuestra de qué están hechos, ¿no? Sale lo que hay dentro realmente. Y sabes, creo que es cierto. Dios permite esas pruebas con el propósito de mostrar nuestra verdadera naturaleza. Pero no solo eso, también tiene un beneficio: el perfeccionar y madurar nuestra paciencia, enseñarnos a ser más como Jesús, traer crecimiento a nuestra fe. Las pruebas son exámenes, mis hermanos. Y Dios, si repruebas el examen, te va a mandar extraordinario. Y si el extraordinario no fluyó, pues va a otro examen. Y cuando finalmente pasas el examen, pues vas a pasar al siguiente nivel y al final del curso vamos a tener examen también. Y así la vida cristiana es de examen en examen, de prueba en prueba. Yo sé que quizá viniste a este lugar esperando escuchar algo más alentador, no que vas a estar teniendo broncas el resto de tu vida, pero tengo que decirte las cosas a la luz de la palabra. Y lo más maravilloso es que ciertamente las pruebas son una oportunidad para confiar en Dios, para aprender de Él, para estar con Él, para ser perfeccionado y fortalecido por Él. Son una razón de tener gozo. Es una muestra del cuidado que Dios tiene de mí. Si a Dios no le importara, me dejaría como estoy. Permitiría que mi vida siguiera siendo igual, pero Él quiere purificarme y perfeccionarme y por eso permite pruebas en mi vida. Él me ama y porque me ama, cuida de mí y me envía estas pruebas. Así que esto es razón, verso 2, para tener por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. Otra vez, casi siempre cuando a alguien le preguntan ¿cómo estás? Es en victoria, hermano, pero nunca he visto a alguien decir en prueba. Porque tenemos todo menos gozo cuando hay problemas. O sea, tenemos depresión, duda, tristeza, angustia, agüite, todo menos gozo. Pero la Biblia nos dice, si tú tienes una perspectiva correcta en medio de las pruebas, entonces vas a poder tener no solo gozo, sino sumo gozo. Y ojo, que el gozo es distinto a la alegría o a la felicidad, porque la felicidad depende de las circunstancias. O sea, la felicidad es, me está yendo bien, estoy feliz. Me llega un cheque con 4 ceros, tengo felicidad. Voy al banco a cambiarlo, no tiene fondos, se acaba la felicidad. Pero el gozo te permite recibir ese cheque con gozo y decir wow, y llegar al banco, intentar cambiarlo, no tiene fondos, uy, bueno, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y ahora a ver cómo salgo del estacionamiento. Pero bueno, Dios es bueno.
Eso es gozo, independiente de las circunstancias. La felicidad depende de las circunstancias, el gozo no depende de las circunstancias, es algo mayor. No tiene su perspectiva en el aquí y en el ahora solamente, sino que sabe que Dios está haciendo algo más grande y que tiene un propósito eterno. Por eso el apóstol Pablo era capaz de escribir a los filipenses desde la cárcel frases como: hermanos, gócense en el Señor. Frases como: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Él tenía perspectiva. Él enlista sus sufrimientos. En 2 Corintios 11, él te platica todo lo que vivió: azotes, cárceles, peligros, apedreado, náufrago en alta mar, ladrones, el desierto más hostil, falsos cristianos, etcétera, etcétera. Esto está en 2 Corintios 11, 23 en adelante, si no me equivoco. Y tú y yo de repente leemos estas cosas que Pablo vivía y vemos su actitud y vemos lo que él escribía y decimos: no, joven, ¿yo dónde quedo? O sea, yo también he naufragado, en el sentido de dejar mi discipulado de navegantes a la mitad. Es lo más que he estado cercano a un naufragio, ¿no? O sea, yo la veo difícil cuando llega el día de la renta, de pagar, y no tengo, y bueno, es complicado, y de alguna manera Dios siempre provee. Pero de repente ver esto, ver a Pablo en esta lista de sufrimientos, azotes, cárceles, peligros, ser apedreado, y escribir 2 Corintios 4, 8 en adelante. ¿Qué dice 2 Corintios 4, 8 en adelante? Pablo dice: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. En el 16 continúa el texto diciendo: no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿cuántos pueden decir amén el día de hoy? El interior, no obstante, se renueva de día en día. Y mira la clave, versos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿a qué llama Pablo leve tribulación momentánea? Te lo acabo de enlistar en Corintios 11. O sea, apedreado, náufrago, azotado, etcétera. Es una leve tribulación momentánea, dice Pablo con una sonrisa en el rostro. Produce en nosotros, ¿sabes que eso es bueno? Y me da gozo, porque eso dice Pablo, eso es bueno. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno, ¿qué dice? Peso de gloria. ¿Por qué podía decir esto? Verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo estoy poniendo mis ojos en donde tienen que estar. Yo sé que Dios tiene un propósito eterno. Tengo por cierto, Romanos 8:18, tengo por cierto, estoy seguro de esta verdad, es la neta, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así es que venga la prueba, que vengan las tribulaciones. Y eso me permite tener gozo. Otra vez, no sé si ya lo dije, pero no es masoquismo. Sí, Dios, pégame más duro, ¿no? Es, ok, Dios, no es que voy a estar gozoso por la prueba, sino en medio de la prueba. Obviamente los problemas no causan felicidad, no debería ser así, pero puedes mantener el gozo en medio de estos. ¿Y sabes qué, Dios? Yo sé que tú tienes un plan. Yo sé que tú quieres hacer algo. Yo sé, verso 3, sabiendo, subraya eso, sabiendo. ¿Sabes eso? Porque el mundo se pregunta: ¿por qué a mí? Y no saben. ¿Por qué estoy viviendo esto? No lo entiendo. El cristiano sabe los problemas. Sabe que en los problemas Dios tiene un plan. Sabiendo que la prueba de tu fe, el examen que estás viviendo, va a tener como resultado, va a producir ¿qué? Paciencia. Dios quiere producir paciencia en tu vida. ¿Alguna vez le has pedido paciencia al Señor? Señor, dame paciencia, pero dámela ya. La manera en la que Él va a responder tu oración es a través de enviarte pruebas. No, pues ya no voy a pedir paciencia.
Señor, dame paciencia. No, mejor todo bien. Paciencia. Y la palabra en español paciencia pues nos suena como un pasivo, como esta paciencia que una persona tiene al estar esperando en la sala antes de entrar al doctor y estando con el doctor ser paciente, doctor, paciente, no, nada que ver. La paciencia que este texto nos presenta no es la paciencia que se necesita para esperar en la fila, sino la paciencia que necesita un maratonista cuando va en el kilómetro 2 y le faltan 40 por delante. Esa es la entereza que Dios quiere producir en nuestras vidas. Es una paciencia activa. Es la virtud que puede convertir en gloria la peor desgracia, porque va más allá del dolor, viendo la gloria de la meta. Eso es lo que decía un comentarista que escuché, el pastor Fermín citaba. Y Dios quiere producir esta resistencia. La pregunta es, ¿mágicamente Dios va a producir resistencia? Upomeneo es la palabra, estar upo debajo, meneo es algo como, no, meneo es presión, bajo presión prolongadamente, estar cargando un peso prolongadamente sin salir corriendo porque no quieres cargar más. Dios te puede fortalecer. ¿Y esto sucede en automático? O sea, la paciencia de la que estamos hablando es algo que pues todos tenemos porque estamos en prueba. No, porque ciertamente hay veces en las que no vemos las pruebas con la perspectiva correcta, pensamos quizá que es algo injusto, sin sentido, y recibimos las pruebas con incredulidad y con queja. Lo único que hace ver las cosas así es producir amargura, duda, desaliento. Pero Dios no quiere eso. Él quiere perfeccionar tu fe, fortalecer tu espalda, acompañarte en esos tiempos. ¿Sabes cuál es el beneficio más increíble? La presencia y la compañía de Jesús en tiempos como ese. Porque ciertamente tú no eres suficientemente fuerte para cargar lo que estás viviendo, ¿estás de acuerdo? O sea, tú y yo no tenemos la capacidad de poder llevar el yugo de la prueba solitos. Necesitamos que Dios nos ayude, que lleve junto con nosotros la carga que estamos llevando. Y su compañía es tan especial en esos tiempos, porque no vas a conocer a Jesús de esa manera más que en esa situación, más que en ese contexto. Hay cosas que vas a poder conocer de Jesús cuando todo está bien, pero ciertamente su poder en tu debilidad, ciertamente su fuerza cuando ya no tienes fuerzas, es algo que solamente vas a poder experimentar cuando estás bajo ese peso. Pero nosotros queremos salir corriendo rápidamente cuando sucede la prueba y la tribulación, y Dios dice: no, quiero estar contigo ahí más tiempo, porque la Biblia dice que Él habita en las alturas, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, cuando estás en prueba y en tribulación. Y Dios quiere quedarse un rato ahí contigo, y queremos salir corriendo, pero Dios quiere hacer una obra completa. Y hacer una obra completa toma tiempo. Dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra, ¿qué? Completa, completa. Dios no te va a dejar a la mitad. Necesitas aprender a resistir prolongadamente bajo presión. Rápidamente queremos que se acaben los tiempos de dificultad, pero son buenos tiempos. No quieras salir corriendo tan rápido. Dios está haciendo una obra completa. ¿Y sabes qué? La obra que Él comenzó la perfeccionará. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Así que podemos llegar a pensar que nuestra prueba no se va a terminar sino hasta el día de Cristo. No, pues yo quería que me dieras esperanza, brother. Yo sé, pero te estoy dando algo superior. Perspectiva para enfrentar todas tus pruebas de aquí al día en el que Dios te llame a su presencia. No te lo estoy dando yo, por supuesto. La palabra de Dios nos está dotando y nos está supliendo de lo que necesitamos para enfrentar la vida hasta el día en el que Dios nos llame a su presencia. Paciencia, resistencia, y esa resistencia va a hacer su obra completa. ¿Para qué? Verso 4, para que sean perfectos. Verso 4, ¿estás conmigo? Para que sean ¿qué? Perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Esta palabra perfecto es una palabra que habla de
algo completo, algo maduro, algo que ya llegó a la perfección, como un aguacate. Bueno, tengo hambre, pero hay un punto del aguacate que está muy duro, pero luego empieza a hacerse un poco más suave y tú sabes, de un color verde va tomando un color negro y cada vez está más, y hay un punto en el que es perfecto. De por sí los aguacates son celestiales, ¿no? Pero hay un punto en el que ya es celestial y perfecto. Y lo partes y sal y… O sea, mi esposa, no, guácala, dicen. Pues a mi hijo Rodrigo le encanta. Así es que váyanle a decir a mi hijo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque tengo hambre, ya me acordé. Perfecto habla de esa madurez, estar en su punto. Cabal habla de algo que es completo en toda parte, todas las partes como un todo, una sola pieza. O sea, es como lo mismo, son sinónimos realmente. Perfecto, cabal. Y es interesante porque viene diciendo, tenga la paciencia, su obra completa, para que seas perfecto, para que seas de una sola pieza, cabal. Y añade al final del verso 4, sin que te falte cosa alguna. 4 repeticiones de la misma idea. Dios no quiere que te falte nada. Entonces, ¿por qué estoy en un tiempo en donde me falta dinero? Porque lo que necesitas no es dinero. Porque lo que necesitas es a Jesús contigo, la perspectiva, su provisión, su cuidado en tu vida. Y sobra el dinero si el Señor no está contigo. Porque si no tienes nada, pero tienes a Cristo, lo tienes todo, ya que Él es todo. Él es todo. ¿Qué más puedes pedir si lo tienes a Él? Dios quiere llevarte a ese punto de depender absolutamente de Él. Nada me faltará, sin que te falte cosa alguna. Puedes decir, nada me faltará. ¿Y a quién te recuerda? Nada me faltará. El Salmo. El salmo era, ¿cuál es el salmo? Era el 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios va a producir todo lo que tenga que producir en mi vida de la manera en la que Él quiera y no me va a faltar nada. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Verso 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y el 4 es increíble, aunque ande en valle de sombra de muerte, en diversas aflicciones, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es más, vas a preparar mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, de mis atribuladores, de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi coca está… tengo sed. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y la esperanza futura. En la casa del Señor moraré por largos días. Dios quiere llevarte al punto en el que no necesites de nada más que de Él. Y las pruebas te van a llevar a entender eso. Porque ¿qué pasó con Job? Le fue quitado todo y se dio cuenta que lo único que necesitaba era Dios. Y muchas veces Dios tiene que llevarnos al punto donde nos va quitando cosas, para que no haya nada que estorbe nuestra mirada de lo único que es verdaderamente necesario, de aquello que nos completa y nos llena y nos satisface absolutamente. Aquel que lo llena todo en todos, dice Efesios, el último verso del capítulo 1. Aquel que lo llena todo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Así que, ¿las pruebas son una maldición o son una bendición? Porque a veces pensamos que son una maldición, algo que Dios usa para condenarme y para destruirme, y Dios envió su maldición sobre mi vida, y por qué esto es generacional, ¿no? Cuando realmente las adversidades en la vida del Hijo de Dios son una bendición. Y la definición de bendición es una capacitación dada por Dios para llevar a cabo su propósito. Aquello con lo que Dios te capacita para cumplir tu propósito. ¿Y cuál es tu propósito y el mío? Glorificar a Dios. ¿Cómo ves las pruebas? ¿Como una maldición o como una bendición? El mundo piensa que es una maldición mucho de lo que se vive, pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y en ese todas las cosas están incluidas las diversas pruebas.
Todas las cosas nos ayudan a bien. Así que sí, ciertamente hay un examen hoy, vas a tener examen mañana, y si ahorita estás como que de vacaciones, espérate. Pero Dios ya te dio las respuestas para que puedas pasar el examen, para que puedas responder correctamente. Y lo más increíble es pensar que así como Santiago tenía un hermano mayor que estuvo con él, que lo amó, que lo instruyó, que lo cuidó, que lo defendió, tú y yo también tenemos un hermano mayor que es Jesucristo, quien dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos, cuando la verdad sí damos penita. O sea, mi hermano podría tener vergüenza de llamarse hermano, y a veces la tiene. Así que estamos en una conversación y dice, Dios mío, este no es de la familia. No. Y a veces yo siento lo mismo de él, pero no lo puedo decir en público. Entonces mejor no lo voy a decir. Ya lo dijo. Pero Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y eso es, Él sale a defendernos. No es el hermano mayor bullying. Yo fui eso, pero Dios me redimió. Y ahora soy bully, pero cristiano. Jesús está con nosotros y nos defiende. Y me encanta lo que dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Imagínate a tu hermano mayor tomándote del brazo y diciéndote: aquí estoy para lo que necesites. Yo sé lo que has vivido. Yo pasé por donde tú estuviste. Dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote. Jesús, nuestro hermano mayor, no es alguien que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado, Él fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él te entiende, no estás solo, Él te acompaña, Él va contigo. Tienes un hermano mayor que te ama. Tienes un hermano mayor que tiene un plan para ti y va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, y te va a llevar más allá de la muerte y te va a presentar sin mancha, perfecto, delante del trono. Qué gozo, sumo gozo. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, por todo lo que aprendemos de ti en ella, Señor, porque es esta fuente inagotable de verdad, de sabiduría, de consuelo, de gracia, de bendición para tus hijos. Gracias porque no nos abandonaste y nos dejaste a merced de leyendas, de tradiciones, sino que dejaste tu manual escrito, tu palabra inspirada para nuestra bendición y dirección, a la cual hacemos bien estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones, hasta que el día esclarezca. Y hoy, Señor, hemos recibido consejo, hemos recibido consuelo, hemos recibido perspectiva para enfrentar lo que estamos hoy atravesando, lo que esta semana hemos de atravesar, lo que viene. Señor, perdónanos por tantas veces tener una perspectiva incorrecta de las pruebas y amargarnos contra ti. Perdónanos por cuestionar tu soberanía. Perdónanos por no dejarte hacer la obra completa. Pero sabemos que tú no te das por vencido, que tú siempre das nuevas oportunidades, que cada mañana tu misericordia se renueva y que hoy tenemos una vez más la oportunidad de levantarnos y caminar de tu mano. Nuestro hermano mayor, quien nos toma de la mano y nos lleva a buen término. Esto nos da descanso el día de hoy. Gracias, Señor, por este tiempo. Ven, toma nuestra mano y dirige nuestras vidas. Pedimos en el nombre de Jesús.